Hola, en esta cápsula vamos a revisar algunos conceptos iniciales previos al estudio de la estadística. Primero, cuando llevemos a cabo mediciones en un laboratorio o tengamos datos, generalmente vamos a tener que estos tienen cierto número de cifras significativas. Aquí la regla principal y básica es que no se retengan más cifras que la cifra más imprecisa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, suponiendo que vas a pesar en una balanza. Aquí tu balanza te da este peso, 25.5678 gramos, pero el fabricante te dice que la imprecisión está dada con 0.0002. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que de este valor, la cifra que está en esa última posición 0002, es decir, aquí, podría ser 5676 o 5680, por eso tiene el más menos. Es decir, aquí está la imprecisión en esta cuarta cifra. Muy bien. ¿Qué tendremos que hacer en caso de que nos veamos en la necesidad de eliminar esa cifra que sea la imprecisa? Por ejemplo, si en este caso nuestro residuo es mayor a 5, en donde tenemos la cifra más imprecisa, pues podemos redondear la cifra de 48.6 a .49. En el segundo caso, ¿qué sucedería si es menor a 5? Bueno, simplemente se trunca y se queda como 48. En el caso de que sea 5, bueno, vamos a tener aquí dos criterios. Si te das cuenta, nos vamos a basar con el dígito que tenemos hacia la izquierda, que en este caso es un número par. Entonces se va a truncar. Pero si no fuera par, si fuera en este caso que es impar, entonces sí va a crecer a la siguiente unidad. Si es 13, ahora la siguiente que pasaría es a 14. Recuerda la regla. No se retengan más cifras que la cifra más imprecisa. Y esto aplica para las operaciones como suma y resta o multiplicación y división. Por ejemplo aquí, ¿cuál es la cifra más imprecisa? Bueno, la cifra más imprecisa es la de un solo decimal, porque ya de ahí en adelante no tenemos certeza de las demás, aunque aquí me puedo poner una de 3 decimales, pues realmente el resultado al final tendrá que estar manifestado en términos de la cifra más imprecisa. ¿Qué hacemos? Pues primero sumamos considerando todas las cifras significativas, como aquí ves, pero al final este resultado es el que ya se redondea con los criterios que ya vimos. De acuerdo a la cifra más imprecisa, que es 1, pues aquí queda con un decimal. Para la multiplicación y o división aplica lo mismo. Aquí la cifra más imprecisa es de 2 decimales. Claro, primero ocupamos todas las cifras significativas y ya con este resultado es el que redondeamos. Jamás vamos a redondear y después hacer la operación, sino el redondeo siempre viene al final. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este caso? Que no tenemos cifras decimales, tenemos este entero. Bueno, otra vez hacemos la operación con todas las cifras significativas y el redondeo ya viene hacia el final, es decir, aquí donde ya no aparecen decimales. ¿Y los ceros significativos? Bueno, en ese caso ocupamos la notación científica y ella nos ayuda. Por ejemplo, aquí podremos darnos cuenta que es 1, 2, 3, son 4 posiciones, por eso es 2.5 por 10 a la menos 4. Quiere decir que este 0 que está antes del punto hacia izquierda, pues es un 0 que no se considera como cifra significativa. Vamos a hablar ahora de la precisión, de la exactitud y del error. Mira, por ejemplo aquí, en el famoso juego del tiro al blanco, todos han dado al blanco, exactamente, y todos han estado muy cercanos unos de otros. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, cuando veamos la precisión, la cualidad de los datos de repetirse de forma consistente y evitar dispersiones grandes después de ser medidos de la misma manera. Por ejemplo, aquí en el tiro al blanco, vamos a evaluar precisión y exactitud. Aquí hay un tiro, otro tiro. Consideremos que la exactitud sería haber caído exactamente en el centro de la diana. Pues están alejados estos datos. Nos podemos dar cuenta que tienen una muy buena precisión porque entre ellos hay cierta repetibilidad, pero están muy alejados de la exactitud. Así que aquí fuimos precisos, pero no fuimos exactos. Aquí en este caso, pues mira, tenemos una buena precisión y además una buena exactitud.
Oye, pues qué maravilloso, ojalá se pudiera todo en la vida. La exactitud es la cualidad de los datos de acercarse al valor verdadero, ya lo hemos dicho. Aquí, por ejemplo, bueno, los datos están muy dispersos, no tienen precisión y pues nada que ver con acercarse al valor verdadero. Aquí pues tenemos una una aproximación al valor verdadero, pero están más dispersos, es decir, baja precisión. Aquí no hay precisión, no hay exactitud. Aquí hay mala precisión y relativamente buena exactitud. Ahora, los errores, ¿qué son los errores? Pues es la combinación de falta de exactitud y precisión en los datos. Y cada medición siempre tendrá cierto grado de error. Tenemos diferentes errores, como son los sistemáticos, los aleatorios y un tercer error que son los groseros. Vamos a ver de qué trata cada uno. Los sistemáticos, por ejemplo, aquí puede ser que este joven pelirrojo siempre alcance a ver la probeta hasta este nivel y él siempre, porque así son sus ojos, así es su vista, siempre va a medir de esta manera. Por eso es sistemático. Y cuando cambiemos de la persona que va a llevar a cabo la medición, puede suceder que a lo mejor él lo vea abajo de esta rayita y siempre va a ser igual, a menos de que cambiemos de operador. Entonces aquí pues ya está determinado por el operador. O bien, si el instrumento está calibrado de cierta manera y siempre es esa calibración, pues el error siempre se va a determinar de acuerdo a esa calibración. ¿Qué sucede con el caso de los errores que serían aleatorios? Son indeterminados, es decir, esos dependen pues a veces de condiciones que no dependen del operador. Por ejemplo, el clima. En una medición de pronto pues hizo más calor y resulta que el instrumento de medición se dilató. O resulta que hacía demasiado frío y se contrajo. O hubo una cuestión de un incremento de voltaje y entonces nuestro aparato registró una medición diferente. O apenas una vibración y generó que hubiera un cambio en la medición en una balanza analítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, como son errores que no dependen del operador y no se puede saber con exactitud de dónde provienen, también se llaman indeterminados. Pasamos a los errores groseros. Son errores que no se deben de cometer y muchas veces son por descuido del operador. Por ejemplo, pues aquí se le cayó tantita sustancia, pero la va a recoger y la va a agregar. No, pues esto ya definitivamente ya es inaceptable. Quiere decir que hay que repetir las mediciones, hay que volver a empezar el protocolo de trabajo porque pues estos errores son evitables, se deben simplemente a descuidos. Y vamos a ver, midamos el error. Para eso tenemos el error absoluto o el error relativo. Si vamos a hablar del error absoluto, quiere decir la diferencia entre cualquier resultado con respecto al valor verdadero. Como es error absoluto, se toma el valor absoluto, es decir, no nos importa el signo. En cambio, el error relativo, bueno, es el mismo error absoluto dividido entre el valor verdadero. Muchas veces, cuando no tenemos a ciencia cierta el valor verdadero, lo que vamos a ocupar es el promedio. Por otra parte, tenemos el ámbito. El ámbito me ayuda a comparar entre mi mayor valor menos el menor valor de toda una serie de mediciones. Ahora bien, el ámbito relativo es dividir el ámbito entre el valor promedio. El ámbito porcentual sería el ámbito dividido entre el promedio multiplicado por 100. Hay algo que se llama sesgo. Sesgo se refiere a qué tan simétricos son mis datos o qué tan asimétricos son. Por ejemplo, aquí tenemos para el caso donde el valor real cae en el valor de 10 y tenemos mediciones por el operador A, B, C y D. Nos damos cuenta que el A y el D fueron muy precisos, pero podemos observar inmediatamente entre el valor A y D, pues de que el valor A es sesgado. Sesgado quiere decir pues es simétrico. Si observamos podemos pasar aquí a la mitad y observar que esta mitad es igual a esta, es idéntica, pero acá abajo pues no podemos hacerlo porque quedaron dos caniquitas y aquí quedaron tres, entonces esto ya no es simétrico. Ahí es donde estamos dándonos cuenta del sesgo. El primero fue preciso y sesgado,
el D fue preciso e insesgado. ¿Qué sucede con el B y el C? Ambos fueron imprecisos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que en el caso del C existe simetría a comparación del B, que no existe tal simetría para decir que son sesgados. Vamos a ver un ejemplo. En el estudio del contenido de plomo en aguas de un río contaminado se realizaron 10 mediciones. Se tomará el valor promedio como el valor verdadero. Calcular error absoluto, relativo, ámbito relativo y ámbito porcentual. Bueno, tenemos estas 10 mediciones, entonces para sacar el valor promedio, primero tenemos que sumar todas las mediciones. Aquí está 60, 61, 58, 63, etc. y nos suma 603. Y ahora hay que dividirlo entre el número de mediciones que se realizaron, que en este caso son 10. La fórmula de la media aritmética o del promedio, pues es esta suma de cada una de las mediciones que ya obtuvimos entre el número de repeticiones, que fueron 10. Entonces nos va a dar el promedio 60.3. El error absoluto, bueno, de cada una de las mediciones vamos a restarle el valor verdadero, pero como no lo tenemos, vamos a ocupar el valor promedio, es decir, 60 menos 60.3, lo cual nos daría negativo, pero como es absoluto, recuerda que nos quedamos únicamente con la cantidad, 0.3. 61 menos 60.3 y así nos vamos consecutivamente con cada una de ellas. Claro, podríamos sacar después el promedio del error absoluto. El error relativo, bueno, ya teniendo el error absoluto, simplemente dividimos entre el valor promedio. Aquí tenemos como valor promedio 60.3, así que de este error absoluto se dividió 0.3 entre 60.3. Si te das cuenta, la precisión que estamos ocupando es de una decimal. Aquí también pues lo dejamos en una decimal, por eso es de que aparentemente aquí se ve 0. Pero cuando esto lo multiplico por 100 para obtener el error relativo, bueno, pues ya aparece esta cifra. Aquí de 0.3 seguramente era 0.254. Al multiplicarlo por 100 pues ya queda como 25.4. Y recuerda que si estamos ocupando esa precisión de una decimal, en ello debe de quedar. Bueno, para el cálculo del ámbito, lo que vamos a hacer, de toda la serie de valores vamos a obtener el mínimo y el máximo. Y lo que vamos a hacer es restarlos. El valor máximo con el mínimo, 70 menos 45, nos da un ámbito de 25. El ámbito relativo se obtiene con el valor del ámbito que ya obtuvimos dividido entre el promedio, 60.3, y nos da 0.4. Para el ámbito porcentual vamos a proceder igual que el ámbito relativo, pero este se va a multiplicar por 100, es decir, 25 entre 60.3 por 100. Y ello nos va a dar un ámbito porcentual de 41%. Muy bien, pues con esto hemos terminado, esperando que te hayan quedado claros estos conceptos. Hasta